momento. Ok, bueno, niños, lo primero es con respecto a la lectura complementaria. Todavía no están todos los cursos y todos los alumnos revisados, ¿ya? Parte de las pruebas del tercero D están revisadas, pero otra parte no. Y estoy esperando a que esté todo totalmente revisado para mandar las evaluaciones a cada uno de ustedes. Esto es porque em, en cada archivo que usted envió, yo estoy marcando los aspectos positivos, también los aspectos negativos, comentando cada uno de los trabajos y cada una de las respuestas. eh, para hacer una evaluación lo más transparente posible, ¿ya? Y que haya, ojalá, la menos cantidad de disconformidad también posible. Entonces, le estaría mandando esta evaluación, sí o sí, durante esta semana, a más tardar el viernes, ¿ya? Para que usted lo pueda tener. Ahora, con respecto a las próximas evaluaciones, se está tratando de tomar una decisión a modo de colegio en el área del lenguaje para saber si es que están las condiciones para enviarles, para que ustedes puedan leer ahora ya algún otro libro, o si es que vamos a esperar a que ustedes lean para el retorno a la normalidad, ¿ya? Pero no sabemos cuándo eso va a ser. Lo que es seguro es que ya no vamos a alcanzar a leer los 8 libros que teníamos pensado leer durante este año. Eh, el libro que estaba pensado leer en abril ya va a tener que ser eliminado. No necesariamente va a ser eliminado ese libro, ya eso es algo que tengo que definir, depende de cuántos libros haya que eliminar. Entre uno, tal vez vamos a eliminar 2 libros, y hay que ver entonces cuáles son esos que se van. Por eso es que no pueden ustedes todavía empezar a leer nada, salvo si usted de verdad quiere empezar a leer, aunque no vaya a hacer la evaluación todavía, puede leer este, que es el único libro seguro que no vamos a eliminar, que es Maus, es un cómic de Art Spiegelman, que yo voy a subir dentro de estos días a la plataforma de Teams, pero como no lo pueden descargar, igual yo creo que lo voy a subir también al Drive o alguna otra plataforma y le enviaré el link, ¿ya? Para que lo puedan descargar. Y así quienes puedan tener la posibilidad de leerlo desde la casa, lo puede hacer. Si alguien tiene impresora, también va a poder imprimirlo si quiere, porque no es en colores, es así, en negro, ¿ya? Y son 2 partes, por eso le puede mandar 2 archivos. Más o menos en la mitad del libro empieza la segunda parte de la historia, ¿ya? Es interesante, está basada en hechos reales, es una obra también que habla de las vivencias del papá del autor en el holocausto judío, ¿ya? Eso, entonces, ojalá que respondan las dudas que pueden haber surgido con respecto a la evaluación de la lectura complementaria. ¿Ya? Es eso. ¿Hay algo que no quedó claro o algún comentario con respecto a este primer punto? El que quiera puede activar su micrófono y preguntar o comentar algo. ¿No? Si no, podemos seguir. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver el archivo PowerPoint que mandamos. ¿Alguno de ustedes me puede confirmar, por favor, que ve el PPT? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Ya. Sí, sí se Muchas ve. gracias. Muchas gracias. Entonces, conversemos un poquito de este PPT enviado que se adentra en un concepto clave, muy sencillo de entender, difícil muchas veces de ver aplicado, que es el concepto de efecto estético. Si ustedes se fijan, y lo habíamos conversado en alguna clase antes de la pandemia, acerca del título de la primera unidad. Esta unidad se llama Diálogo, Literatura y Efecto Estético.
Estamos diciendo que hay una conversación, hay un diálogo entre estos dos aspectos, entre la literatura y el efecto estético. ¿Cómo pueden dialogar estos dos? Y habíamos dicho en un momento que la obra literaria dialoga con el lector y en ese diálogo se producen ciertos efectos en él, en este último, en el receptor de la información. Efectos emocionales, intelectuales, incluso puede ser hasta efectos somáticos, efectos físicos, ¿ya? Todos esos efectos están generados por la acción que tiene la belleza de la obra literaria como creación sobre el individuo que lo lee. ¿Ok? Entonces, eh, espérenme un poquito, estoy aceptando al Douglas que va a entrar a la reunión. Ahí sí. Entonces, eh, es así como la literatura y la obra artística en general, como es portadora de belleza, como es una creación estética, puede tener el potencial de generar cierto efecto en la persona que aprecia dicha obra. ¿Ya? Y también extrapolábamos que en las clases nosotros también íbamos a realizar la dinámica de realización de las clases iba a ser a través del diálogo, ya de las conversaciones que por supuesto es algo que no hemos podido tener dadas las circunstancias en las que estamos. Entonces, por eso es que es importante, si que de pronto acá durante esta clase surge alguna idea que quieran compartir con los demás, simplemente activa su micrófono y la lanza, ¿ok? Para que podamos dialogar lo más posible. Eh, las actividades que están propuestas en este PPT y el contenido está orientado a que usted reflexione acerca de cuál es el efecto estético que tienen las obras en sí mismo, ya en usted mismo. Para ello tenemos que definir bien, aunque ya lo explicamos, lo tenemos que definir bien a qué nos referimos con efecto estético. Bueno, sin duda, nosotros hemos podido testificar cómo la literatura permite vivir otras vidas. ¿Ya? Lo vimos, por ejemplo, en el... Eh, espera un poquito. Ustedes ven, yo creo que lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Que estoy aceptando a quienes entran a la reunión. Bueno, ahora sí. En el texto de Vargas Llosa hablamos, o mejor dicho, leímos acerca eh, de una consigna que él defendía, ¿ya? Que es que la buena literatura es capaz de engañarnos, es capaz de que nosotros creamos la mentira que nos cuenta a sabiendas que es mentira, ¿ya? Eh, y de esa manera, al nosotros creer lo que nos cuenta una novela de ficción, eh, nos permite la literatura vivir otras vidas. Si nosotros podemos sentir cómo siente un personaje, sentir la tristeza que él siente, porque le están sucediendo cuestiones que a mí no me están pasando, ¿ya? Sino que le están pasando a él, es que entonces yo vivo la vida de ese personaje y dejo de vivir la mía por un momento. Esa magia que tiene la literatura tiene que ver también con este efecto estético. ¿Ya? Ese mecanismo que tiene para los autores para engañar, los buenos autores para engañarnos, es lo que permite que nosotros podamos conocer los grandes temas que están en la literatura, como la miseria y la grandeza del ser humano. ¿Ya? Cuando logramos esto, cuando una obra literaria despierta nuestra imaginación, cuando nosotros logramos disfrutar de la lectura y de disfrutar el hecho de vivir otras vidas, es que sentimos cierto placer. Cuando hemos llegado a ese punto, es que la obra literaria tuvo un efecto estético en nosotros. Cuando una obra produce ciertas consecuencias que despiertan, insisto, nuestro pensamiento, nuestras emociones, es que el efecto estético se logró.
y este puede ser más o menos potente. Ahí es donde uno tiene que preguntarse cuándo yo he sentido esto, si ya ha sido en con una obra literaria, pero no necesariamente, puede haber sido con una película, cuando yo me vinculé tan efectivamente con una película o con una serie, ¿ya? Eh, cuando se despertaron emociones potentemente en mí al enfrentarme a una obra literaria o una obra artística en general. Cuando una obra artística me hizo pensar, reflexionar, disfrutar, eh, cuando yo puedo visualizar eso en mí, entonces digo, efectivamente, esta obra, eh, yo le creí a esta obra y por lo tanto generó un efecto estético en mí. ¿Ya? No necesariamente todas las obras van a generar el mismo efecto o la misma, con la misma intensidad, ¿cierto? Eh, por ejemplo, yo ahora último, hay una serie que está muy bien evaluada, que yo creo que algunos de ustedes, ojalá muchos de ustedes la hayan visto, que es Chernobyl. Yo la vi ahora hace muy poquito, en esta cuarentena, no la había visto. Y efectivamente, yo creo que uno de los grandes méritos, tiene muchos méritos esa obra, pero uno de los grandes méritos es que desde el minuto uno uno se vincula intelectualmente con esta serie. Quiere saber qué es lo que pasó. Como ya sabe que está basado en hechos reales, uno sabe más o menos lo que ocurrió, pero quiere saber todos los detalles de cómo pasó y cómo manejaron la situación del accidente nuclear en Chernobyl. ¿Ya? Y después, cuando va conociendo las historias que están detrás de esto, se vincula emocionalmente. Y es súper difícil no vincularse emocionalmente con los personajes que van apareciendo, con su dolor, con sus preocupaciones, con sus frustraciones. ¿Ya? Yo creo que uno de los grandes méritos que tiene es que hace muy difícil eh, que el lector no se pueda vincular con ella. ¿Ya? Y así yo creo que le ha pasado a ustedes con alguna serie, con algunas películas que han visto, espero, en este tiempo, que hayan aprovechado de ver cuestiones de calidad. Bueno, al respecto de eso, como yo le lancé esta pregunta, si han sentido este efecto estético al leer, no necesariamente una película, sino ojalá al leer, ¿qué es lo que trata esto? Es que les puse como un pequeño estímulo para que revisemos qué efecto genera la lectura de un poema en nosotros. Y es un poema bien interesante que habla ahora de la relación que la relación que tiene la obra literaria, pero no con el lector, sino con el escritor. ¿Ya? ¿Qué efectos produce la obra literaria en el escritor? Y aquí está la experiencia de una poeta cubana, de Dulce María Loinás, que expresa en este poema cuáles son sus emociones frente a la literatura, frente a la poesía, y que se resumen básicamente en el título: en mi verso soy libre. ¿Ya? Eh, y ella parte así, que explicando que que el verso es su mar, un mar ancho, eterno, porque está desnudo de horizonte, y ella anda sobre el mar en el verso, camina sobre las olas, o sea, maneja todo este mundo acuático con el que realiza la metáfora, con el que alude a su verso. ¿Ya? Hace todo dentro del verso, respira, vive, crece. ¿Ya? Es todo el verso, es su camino, es su esperanza. ¿Ya? Y ella se siente libre en el verso y el verso es libre también con ella. ¿Ya? Se aman. Ahora, es súper interesante esta postura porque ella, a pesar de sentirse libre y sentirse que forma parte de los versos, dice que cuando sale de ahí, cuando sale de su mundo literario y se enfrenta a su obra, se vuelve pequeña y se arrodilla frente a esta obra, frente a un poema que escribió. Ya no sé si a ustedes les ha pasado que si a alguno de ustedes les gusta escribir o les ha gustado escribir, por ejemplo, en los ejercicios del taller de literatura, tal vez cuando usted modificó el cuento infantil les quedó pero tan bueno que se sorprendió de sí mismo, de sí misma y dijo, oh, pero ¿cómo yo fui capaz de escribir esto? Si que usted lo hizo, si que usted lo ha sentido, es que entonces se está acercando a esta sensación de sentir que cómo es posible que algo tan grande haya brotado de usted, que es algo tan pequeño. ¿Ya?
Yo creo que cualquier artista ha sentido eso en su vida. Cuando alguien, no sé si hay alguno de ustedes que les guste mucho pintar o dibujar o cantar, de pronto yo creo que uno se sorprende de lo que brota, de lo que es posible sacar de uno mismo. ¿Ya? A mí me pasa mucho como lector, en el sentido de preguntarme, pero ¿cómo esta persona, cómo este escritor pudo imaginar esto? ¿Cómo lo pudo hacer? ¿Ya? Entonces, a ella también le pasa como escritora, es lo que plantea. Eh, Ahora, al mismo tiempo, dentro de ella, dentro del poema, es autónoma, es completa, es dominante, es ella misma. Entonces, es curioso, creo yo, esto está enfocado a que lo que usted reflexione, cómo es la relación que tiene un escritor con la literatura, qué es para un escritor escribir y por qué es tan importante. Y por lo mismo está entonces la vinculación de que muchas veces para nosotros como lectores también es súper importante. ¿Ya? De ahí que se generan estas preguntas que no es necesario que usted me las mande, pero si las hace y me las manda, excelente, porque son preguntas de las cuales me interesan de todas maneras conocer las respuestas. Ya qué ideas, reflexiones despierta en ustedes la lectura de este poema, que simboliza el verso, eh, y las últimas preguntas, estas primeras yo más o menos les di mi opinión, qué dos reflexiones me despiertan en mí, qué simbolizan para mí el verso, ¿okay? Pero para ustedes pueden ser algo totalmente diferente. Y lo último también son dos preguntas muy subjetivas. La primera es considerar si que usted al momento de leer el poema se despertaron sus emociones y sus pensamientos, por lo tanto si se generó un efecto estético y cómo lo puede identificar. Y qué es lo que le gusta y qué no le gusta del poema también, para que usted sea capaz de hacer una crítica de este texto. ¿Ya? Ojalá me lo manden, pero si no, no importa que no me lo manden, pero háganlo de todas maneras y déjenlo anotadito en algún cuaderno estas respuestas reflexivas. Es importante que, aunque no podamos estar en clase y no podamos necesariamente hacer una reflexión entre todos, usted pueda en su mundo interno, en su foro interno, realizar reflexiones propias y almacenarlas en algún cuaderno, ¿ya? Posteriormente, un segundo texto presentado es un cuento breve de una narradora latinoamericana también, específicamente brasileña, llamada Clarice Lispector, que plantea una historia muy sencilla en su relato, pero que está llena de pensamientos y de los sentimientos de la protagonista. Lo que le pasa si uno mira de afuera, lo que le pasa en esta historia a la protagonista es una cosa muy sencilla. O sea, era época de carnaval, ella no tenía dinero para tener un traje, nunca se había disfrazado, ayudando, ¿cierto? Si mal no recuerdo, a una amiga en el disfraz de una amiga. Ella tuvo, eh, a la amiga le sobró algún material, entonces a ella la disfrazaron de flor. Eh, Posteriormente, cuando ella estaba súper ilusionada y iba a ir al carnaval, le avisaron que la mamá había empeorado, entonces tuvo que ir a buscarle un remedio, y con lo que se vio frustrada su intención de ir al carnaval, pero al final ella sí pudo ir al carnaval y tuvo como una pequeña conexión, hizo, hizo clic con un chico. Y esa es la historia, es muy, muy sencilla. El mérito y lo complejo de la historia es que comparte los sentimientos y pensamientos de la protagonista y esos son muy profundos. ¿Ya? También es interesante que la obra de Clarice Lispector en general y este cuento en específico está muy mezclada con sus propias vivencias. Eh, Como decía, eso sí, Vargas Llosa en el texto La verdad de las mentiras, hay que considerar que muchas veces las vivencias de los escritores realistas son solamente el punto de partida de la ficción. O sea, no necesariamente las cosas que plantea la narradora en este cuento le pasaron a ella eh, del mismo modo, tal como ella lo plantea. Ya puede haber mucho de imaginación entre medio. Además que las emociones también con las que ella recuerda pueden nublar ese mismo recuerdo o modificarlo. Ya no necesariamente tiene que ser así.
Sin embargo, hay un punto de partida, ya que ella, cuando tenía la edad de la protagonista, que es más o menos 9 años, sufrió la pérdida de su madre luego de una prolongada enfermedad. Ya. Y además ella vivía en las ciudades de Brasil, donde en época de carnaval se hacían carnavales bien importantes, como es en el caso de Río de Janeiro, que es el carnaval más importante de Brasil, pero no es el único. Siempre que hay carnaval en Brasil es en la misma época y se hace en muchas ciudades de manera simultánea. En este caso está basada en un carnaval de Recife. ¿Ya? Y a partir de la lectura de este cuento, que es muy breve y es muy bonito, y ojalá todos lo hayan leído, hay algunas cuantas preguntas. Algunas preguntas son de comprensión, pero la mayoría son de interpretación. Que usted sea capaz, por ejemplo, en la pregunta 2 y todas las preguntas del segmento están enfocadas a que usted pueda inferir los sentimientos que evocan algunas imágenes de este párrafo. ¿Ya? Luego tiene que ver con algunas también simbolismos en cuanto a los paisajes, de cómo los espacios están vinculados a ciertas emociones, y también preguntas que tienen que ver con el aspecto del mundo interior. Ya también otro simbolismo como el de la rosa, que puede simbolizar la rosa en el ¿No? relato. ¿Todavía está? ¿Qué significado tiene la vida para la protagonista? Y la última pregunta, y muy importante, ¿qué efecto estético también genera en ti la lectura del cuento? Esto, ojalá que esta actividad sí me la manden. La idea es que puedan llegar a este punto reflexivo. Muchos me han mandado esta actividad, pero no todos, y es con nota acumulativa, pero como nos pidieron que hubiera cierta flexibilidad y un poco como que les bajáramos un poco la presión a ustedes, porque ha habido muchos estudiantes igual que han estado como muy saturados de cosas, es que si usted no manda esta evaluación no va a pasar nada, no va a tener, esta actividad no va a tener un 1 ni nada por el estilo, pero si la manda va a tener como una nota extra, ¿ya? Y en general va a ser una buena nota. Así que ojalá que la pueda realizar y enviar. ¿Ok? Profe, Diga. la pregunta número 6, si yo no llego a sentir un efecto estético, ¿qué hago? Yo creo que lo bueno sería que no, en verdad, nada, no te importó nada. Y decir por qué, pues, ¿por qué tú crees que pasó eso? Que no lo pudiste generar. Por eso dice que elementos de los datos facilitaron y o perjudicaron. En este caso, como tendrías que poner qué elementos no permitieron que tú sintieras la necesidad de reflexionar o algún tipo de gusto emocional. Ya, como que hay que orientarse a lo que se plantea aquí. Perdón, me pasé. Acá. Si es que me hizo pensar el relato, si me hizo reflexionar, si me hizo disfrutar, si me despertó alguna emoción, algo por el estilo. Y si no, no pasa nada, bueno, decir que no y por qué crees que no pasó. Es eso. Ah, ya. ¿Con quién hablaba? ¿Quién me habló? ¿Quién era esta persona? Me llamo Fabián. ¿Fabián Galás? No, Acuña. Fabián Acuña. Perfecto. Que esto no sé bien con... Bueno, niños, eso. ¿Hay alguna... Voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Alguna duda con respecto al contenido de efecto estético o con las actividades que tienen que hacer? No. ¿Alguien tiene alguna...? No. ¿No? ¿Nadie? Sí, bueno, es que es bien sencillo en verdad. El cuento, ojalá que lo puedan trabajar y puedan enviar la tarea. Insisto que no es obligatorio, pero sería bastante bueno, ya que lo hicieran. Eso tenemos. Recordemos entonces que al final lo que estamos tratando de hacer en la asignatura, en términos generales, es tratar de reflexionar acerca de la importancia que puede tener la literatura en la vida de las personas.
Es principalmente eso. Cuando hablamos de literatura, hablamos específicamente del arte que tiene como materia prima las palabras. Profe, le preguntaron algo por el chat. Voy a ver los tiros. Sin embargo, de verdad está. Sin embargo, como les decía, que vamos ustedes pueden extrapolar esto de cuando yo les pregunto la importancia que tiene el chat perdón, el chat, estoy hablando, me metí lo otro en la mente. La importancia que tiene la literatura en la vida de las personas, pero también se refiere al arte en general, ¿ya? La importancia puede que a algunos de ustedes en verdad no le importa para nada la literatura y no les interese y no les llame, pero tal vez hay otro tipo de arte que sí los llena, porque la capacidad de creación es algo demasiado propio del ser humano, y es algo que no puede ser eliminado. Por lo tanto, estoy seguro que cada uno tiene un potencial de creación que debe orientarse en algún sentido a algún tipo de arte. Es como muy difícil que alguien no tenga algún gusto por apreciar algún tipo de arte en particular. Bueno, y lo que pregunta Cata Elisa 14, que no sé quién es con respecto a este cómic, a Mouse. Lo repito simplemente que yo voy a subir este cómic dentro de los próximos días a la plataforma de Teams, pero como tienen problemas para descargarlo, igual lo voy a subir a Drive o a otras plataformas para que lo puedan leer, pero es opcional, porque yo todavía no sé cuándo vamos a hacer esta evaluación. ¿Ya? De hecho, aunque no creo, pero es probable que ustedes incluso vayan a leer antes otro libro, ¿ya? Antes que este. Pero puede ser, pero también puede no ser. Ya como no sabemos qué libro que va a ser evaluado próximamente, al menos pueden avanzar con este, ya que este sí o sí lo vamos a leer en algún momento, es seguro. Pero insisto con que es opcional. ¿Ya? Eso era. Profe, yo le tengo una pregunta. Dígame. Es sobre el primer libro que leímos, dijo que era evaluación, ¿eso? Lo del explicar esa pregunta que usted había puesto y mandárselo, ¿Lo de la carta? la carta. Eso. Sí, pues. Usted es Indalicia, ¿no? Sí, Sí, usted sí sí. Yo lo que le había explicado también al principio de la clase es que esa evaluación se la voy a enviar entre mañana y pasado porque todavía está en proceso de revisión. ya es que llegué tarde, porque no podía abrirlo. Pero Indalicia, por favor, qué irresponsable. Nunca más. Es que no podía abrir la nueva plataforma, no la podía abrir y tuve que descargar el programa y todo. Ah, ya. Ya, pero esto es bueno porque igual sirve a modo de prueba para que no tenga problema con otras. Ahora, recuerden que lo más probable es que durante lo que siga durando la suspensión de clase, vamos a ocupar siempre esta plataforma para hacer clase online todos los profes. Entonces, consideren por favor que nosotros vamos a tener este horario fijo, ¿ya? Desde hoy día y todos los miércoles a las 12 del día vamos a tener esta clase. ¿Ya? Siempre, mientras dure la suspensión, solamente una vez a la semana también para no saturarlos tanto, y además que, como les digo, lo que vamos a ir viendo es sencillo. La próxima clase vamos a revisar esta actividad de respuesta de carnaval, vamos a ir comentando algunas respuestas que ustedes hayan podido establecer, y vamos a ver también algo nuevo que es lo que venga desde la próxima semana, que les voy a mandar el material también el día lunes. ¿Ya? Consideren este horario y consideren que se van a ir programando otras clases durante la semana de otras asignaturas. ¿Ya? Voy a parar la grabación para que sepan a partir de este momento